La semana pasada estuvimos hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un momento de alegría, de gozo, de regocijo en nuestras vidas. Qué bendición saber de que muchos dioses a las cuales muchas herejías, religiones adoran, muchas de estas personas murieron y permanecen en una tumba, sus huesitos. Permanecen en una tumba ahí 5 metros bajo tierra. Sin embargo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que Él murió, pero Él resucitó. Y no solamente resucitó, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué? Que cuando yo estoy en dificultades, que cuando estoy en angustias, cuando estoy en problemas, ¿sabes quién está orando por mí? Yo sé que la iglesia ora por mí. Yo sé que mi esposa ora por mí. Yo sé que mi madre ora por mí. Pero lo más importante de todo, que quien está intercediendo por mí se llama Jesucristo. Y está hablando con el Padre y está orando en mi favor. Y eso me llena de gozo y me llena de alegría. El día de hoy, después de que Jesús subió al cielo, o más bien después de que Jesucristo resucitó, el libro de Mateo en el capítulo 28, no lo busca, ahorita buscamos. El libro de Mateo en el capítulo 28 habla de cierto momento cuando Jesús estaba en eso de la crucifixión, cuando lo bajaron de la cruz. Y el domingo, el capítulo 28 inicia desde el domingo en la madrugada, cuando aquellas dos mujeres iban camino a la tumba. Lo interesante es que entre el el versículo 15 y el versículo 16 de Mateo 28, capítulo 28, versículo 15 y versículo 16, entre el 15 y el 16 hay 40 días. Lo último que se escribió en el 15 habla del relato de los soldados que recibieron dinero de parte de los sacerdotes para no abrir la boca y decir que Jesucristo ya no estaba en la tumba, que había resucitado. ¿Se acuerdan la semana pasada que lo dijimos? ¿Sí? Y el 16, Mateo escribe: por tanto, nos encontramos en el cerro en Galilea, donde nos dijo que fuéramos, y nos dijo las últimas palabras: y por todo el mundo. Ese momento fue el momento de la ascensión. Del momento en que resucitó a la ascensión, dice el libro de Hechos que pasaron 40 días. Sin embargo, el libro de Mateo lo resume en versículo 15 y el versículo 16. ¿Qué sucedió en esos 40 días? Hoy vamos a estar hablando un poquitito de lo que sucedió en esos 40 días. Recuerdo que hace una semana atrás veníamos casi llegando bajándonos del avión. Pudimos estar en Santiago de Chile. Y el domingo pasado, pues, en un servicio muy especial donde, gracias al Señor, 5 personas conocieron al Señor Jesucristo. Cinco personas conocieron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y pues es un servicio que estaba programado y bien proyectado para alcanzar a las personas. Por lo tanto, no me referí a lo que mi esposa y yo hicimos en Santiago de Chile por 3 semanas que estuvimos allá. Si me ayudan allá en la parte de arriba, me gustaría presentarles algunas cuantas fotografías de lo que hicimos en Santiago de Chile hace unas semanas atrás. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque va enlazado con el mensaje que quiero presentarles el día de hoy. Como usted sabe, en época de pandemia, y especialmente allá en Santiago de Chile, donde nosotros que llegamos y que endurecen las medidas sanitarias,
De tal forma que nadie puede salir de casa. De tal forma de que si usted quiere salir de casa tiene que pedir un permiso. Y ese permiso se lo dan solamente 2 veces a la semana. Y usted dice, pastor, pues eso no es nada. No piense con la mentalidad de América. Porque aquí, Dios nos libre de decirle a alguien que no salga de casa. En Santiago de Chile, cuando dicen no salga de casa, es que usted no puede salir de casa. Porque si lo detiene los carabineros, la policía, cosa que a mí me pararon, no me detuvieron, pero me pararon para fiscalizarme en 3 ocasiones. Allá no están jugando. Gracias a Dios, pues llevaba los permisos correspondientes. Pero debido a esta situación, que llegando nosotros se endurece la situación, pues tuvimos que hacer servicios online, tuvimos que ir a visitar a algunos cuantos hermanos, y como usted los vio ahí, parecíamos otra gente, ¿no? Que se para en las puertas de la casa a repartir tratados, ¿verdad? Parecíamos a esa gente que se para a evangelizar ahí, a hablar y entregar tratados. Nos parecía así, mire, parecíamos, no sé. Y muchas visitas las hicimos de esta forma. ¿Por qué? Porque no podíamos entrar a sus casas. Por más deseoso que estaba de comer marraquetas con ellos, no pude comer marraquetas con ellos. Las marraquetas que comí, me las comí yo solo con mi esposa. A mí se me notan un poquito, todavía las estoy bajando las marraquetas. Pero tuvimos la oportunidad de ir a comprar. ¿Pueden mantener esa fotografía, por favor? La anterior. Tuvimos la oportunidad de ir a comprar cajas de comida para irle a entregar a los hermanos de la iglesia en necesidad. Pero la que sigue, quiero presentarles a este equipo de trabajo. No, tampoco. Ese sí. Quiero presentarles a este equipo de trabajo que se llama, esta gente es parte de la junta administrativa de la iglesia. Ellos son todas las ofrendas, las donaciones que se recaudan aquí. Ellos son las que las administran. Yo lo que hago es entregarlo y ellos se encargan de administrarlo. Es, en teoría, de la misma forma que trabajamos aquí en la iglesia. En la iglesia yo no toco las finanzas, hay una junta administrativa que las toca. Y este equipo, yo le pido a usted que ore por ellos todos los días. Hermano Francisco Orellana, el hermano Enrique Farías y el hermano Patricio Tolosa están ahí al fondo para que el Señor les guíe, para que el Señor siga trayendo recursos y multiplique lo que tenemos. Gracias por las fotografías. Y esto fue parte del trabajo que hicimos allá en Santiago de Chile, un poquito con dificultad para ir a ver a los hermanos, que era lo que queríamos hacer. Pero todos ellos, donde fuera que llegásemos, les envían saludos, les envían cariños, les envían amor y les envían sus oraciones. ¿Alguien la recibe aquí el día de hoy? Somos una familia. Estamos unidos en el Espíritu. Y ellos saben que aquí estamos orando por ellos, como también tenemos que saber aquí que allá están orando por nosotros. Siguiendo este hilo de pensamiento, no me he apartado del mensaje. Estoy hablando de esto porque es parte del mensaje. A mí me interesa que usted sepa que cada vez que la pastora y yo salimos de aquí, no es que nos vamos a celebrar un aniversario de bodas, ni nos vamos de honeymoon, ni nos vamos... No. Cuando salimos de aquí es a trabajar en la obra. Por eso le traigo estas fotografías y que va de la mano con este video que quiero presentarles en este momento. Pongan mucha atención al video, por favor. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión?
Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piensa en lo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo. Sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Qué hermoso video. ¿Qué les parece si abrimos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 28? Mateo, capítulo 28, verso 18 al 20. Si usted la está buscando en su dispositivo, busque la versión TLA. Si usted la está buscando en su Biblia y trajo la Reina Valera, no hay problema. Búsquelo en la Reina Valera. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Cierra tus ojitos. Señor, Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Ahora me dispongo, Padre, a plantar la palabra a mis hermanos aquí y los hermanos que nos están siguiendo a lo largo de la transmisión. Padre, para que tú llegues a cada corazón, toques, cambies y provoques, Señor, activación a través de esta palabra, Padre.
Gracias por el privilegio. Me pongo en tus manos y deseo, Padre, que guíes mis palabras. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Querida iglesia, acabamos de ver un video que nos muestra la realidad del mundo con casi 8 billones, no dije millones, 8 billones de personas en el mundo. Se cree que 1/3 parte de la población del mundo aún no ha sido alcanzada. Y se trata de ese montón de etnias que hay en el mundo. Querido hermano, hermana, si tú crees que la iglesia sirve solamente para que tú vengas cada domingo y que comas de la palabra y que luego te vayas para tu casa, para que luego el siguiente domingo vengas y comas de la palabra y luego te vayas para tu casa, y para que luego el siguiente domingo vengas y comas de la palabra y luego te vayas para tu casa. Si crees que solamente para eso dejó Jesús la iglesia, estás muy equivocado. Estás totalmente errado. Y déjame decirte, tú puedes creerte parte de la iglesia, pero no eres parte de la iglesia. La iglesia de Jesucristo cumple el propósito para el cual fue hecha. La iglesia no fue hecha solamente para hacerte sentir bien y alimentado. No, la iglesia de Jesucristo fue hecha y fundada por Él con el propósito de que sea un ente revolucionario, un ente de alcance a todas las etnias de la tierra. Pero ¿cómo va a ser un ente de alcance si los miembros de la iglesia no abren la boca? Pero ¿cómo va a ser un ente de alcance si los que vienen a la iglesia les da pena abrir sus labios y hablar de Cristo? Pero ¿cómo va a ser un ente revolucionario si los que tienen el arma del evangelio de Jesucristo la tienen guardada y la traen a la iglesia los domingos nada más? Sé que estoy hablando palabras muy duras, muy fuertes, pero es lo que la Biblia me enseña. Siempre, antes de irnos de viaje, mi esposa y yo, en esta ocasión cuando se quedaron mis hijas, Mónica, Stephanie, Juliana se quedaron, bueno, Stephanie ya tiene su propia casa, ¿no? Pero Mónica y Juliana se quedaron en casita junto con su abuela. Mi suegra vino a quedarse con ellas y les dijimos, vamos a estar fuera por 3 semanas. Y los últimos momentos, antes de subirnos al vehículo que nos iba a transportar hacia el aeropuerto, ¿usted sabe qué fue lo que le dijimos a nuestras hijas? Las últimas instrucciones, las cuales nosotros consideramos las más importantes que no pueden olvidar. ¿Qué les dijo, pastor? ¿Que estén orando y ayunando? No, no les dijimos eso. Eso lo hacen ella como parte de su vida espiritual y no tenemos que recordárselo. Sin embargo, les dijimos aquellas cosas que normalmente olvidan. ¿Cómo qué? Como darle comida al gato. ¿Cómo qué? Mi esposa, usted sabe que mi esposa ama las plantas. Por favor, recuerde de echármele agua con cubitos de hielo a esta, sin cubitos de hielo a esta, tanta medida a esta, tanta medida a la otra. ¿Cómo se llaman las plantas que te gustan? Las benditas orquídeas. Entonces mi esposa, tan preocupada ella para que las niñas no se les olvide, para cuando nosotros regresemos poder encontrar la casa, pues como si no nos hubiésemos ido. Recuerden sacar la basura, porque yo soy el que saco la basura y como no iba a estar, recuerden sacar la basura. Y aunque se lo recordé, ahí me encontré un montón de bolsas de basura en el garaje.
Ustedes saben cómo son los niños. Pero cuando nos vamos, tratamos de recordar a aquella persona que se va a quedar en nuestro lugar. Recuerda que esto es importante. ¿A alguien le ha pasado esto o solamente a nosotros? Es lo que normalmente hacemos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de subir al cielo? Está en el monte donde se va a elevar y le dice a los discípulos: vayan. Por tanto, id. En la mente de Jesús, el propósito de Jesús para la iglesia es ir, no quedarse. Escúcheme bien, el propósito de la iglesia para nuestro Salvador Jesucristo es ir, no quedarse. Si bien es cierto, le dijo: necesito que se queden unos cuantos días aquí, porque dentro de 10 días van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero necesito que se queden. Sin este bautismo, ustedes no pueden ir a ningún lado. Por esto es importante que toda nueva criatura, cada persona que conoce al Señor Jesucristo, sepa muy bien a quién está recibiendo, se llene y crezca en el Espíritu Santo, para que luego pueda ser enviado. Lo que pasa es que tenemos cristianos dentro de la iglesia que pasa una semana, pasan 2, pasan 5 semanas, pasa 1 año, pasa 2 años, pasan 5 años y siguen recibiendo y recibiendo y recibiendo y nunca van. El libro de Hechos, en el capítulo 13, está el Espíritu Santo hablando y dice: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les voy a asignar. Estaban orando, estaban ayunando y le dijo: apártenme. Pablo y Bernabé, a partir de ese momento, si usted lee los versos antes, Pablo y Bernabé estaban preparándose. Eran ya maestros. Habían crecido en el evangelio, en la iglesia en Antioquía. Y de la iglesia en Antioquía el Señor los llama porque ya estaban listos, estaban preparados, estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, vayan. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? El venir y hacer iglesia aquí es hermoso. El venir y sentarnos aquí y vernos todos es hermoso. El poder sentarte en la sala de tu casa y recibir la palabra de parte de Dios es hermoso. Pero no estás cumpliendo lo que el Señor te dice de id. ¿Dónde dejamos el ir? ¿Dónde lo ponemos? Es que se nos ha olvidado, pastor. Es que no me siento listo. Mi hermano, mi hermana, nunca te vas a sentir listo para hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor te manda, te motiva a que des el paso, porque Él va delante de ti dando el otro paso. Él va limpiando tu camino. Lo que necesita es un hombre y una mujer de fe que dé el primer paso y di: yo creo, por lo tanto me muevo. Necesita un hombre y una mujer que le preste sus labios al Señor para que Él los llene de la palabra. Necesita unos brazos, necesita unos pies que vayan, que den, que compren. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Nos quedamos cómodos dentro de la iglesia, tranquilos. Deme palabra, deme adoración, deme alabanza, escuela de crecimiento espiritual. Qué lindo todo esto, pero ¿para qué sirve? ¿Para sentirme bien yo, pastor? ¿Para criar a mis hijos bien yo, pastor? ¿Para que me ore, para que me bendiga, para que me? Nos volvemos cristianos capitalistas, consumistas, donde solamente yo primero, segundo mi familia, yo primero y después mi familia, y el resto, no sé, se me olvidó. ¿Dónde queda el ir? Iglesia, ¿dónde queda el ir? Y venimos y hacemos iglesia y saludamos y esto y lo otro. Es hermoso sentirnos bien, es hermoso hablar el mismo lenguaje,
sentirnos con personas que hablamos igual que usted y que yo, que nos apoyamos los unos a los otros en el evangelio, pero ¿dónde queda el ir? Perdón que me perdí en mis notas. Un momento. Váyase conmigo, voy a leer la Biblia, el libro de Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20. Vamos a encontrar la vida de un hombre que fue. Vamos a leer sobre la historia, un pasaje de la historia de un hombre que fue, que se animó a dar el primer paso, que aunque lo habían tildado de malo, lo habían tildado de que era un perseguidor de la iglesia, lo habían tildado de que por él muchos cristianos estaban muriendo, se animó a dar el primer paso, le creyó al Señor y se encuentra en este pasaje de la historia, en el libro, en el pueblo de Filipos. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, verso 10 al 20. Filipenses 4, 10 al 20. Leo para ustedes en la TLA. Me alegra mucho que, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Diga conmigo, pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado. Esto lo está diciendo Pablo. Solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Verso 13. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Aquí es donde leemos en la Reina Valera, donde Pablo dice en 4:13 de Filipenses, todo lo puedo en Cristo porque Él me... Verso 14, sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades. 15, al principio cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. 16. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. 18. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron. ¿Quién se los entregó? A ver, dígalo con alegría. Epafrodito. Se le enredó la lengua, ¿verdad? Epafrodito. ¿Qué le parece si le ponemos a uno de esos mellizos Epafrodito? Epa, ven. ¿Cómo que no, verdad? Epafrodito. Dice 18, Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará por medio de Jesucristo todo lo que les haga falta. Filipenses capítulo 4, verso 19, le llega a la memoria donde dice en la Reina Valera, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y el verso 20 dice, que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre jamás. Amén. Bien, con este verso o con estos versos quiero dejar para ustedes tres verdades, tres principios importantes que quiero poner en sus mentes. Primero, quiero hablar de el llamado del apóstol Pablo. Como podemos ver, Pablo, apóstol de Jesucristo, que desde el libro de Hechos
fue tocado por Dios mismo, que vio ese gran resplandor, y por alrededor, escúcheme bien, de unos 15 años, Pablo estuvo preparándose. Pablo estuvo hablando del evangelio, estuvo enseñando la palabra. Pero para ir a su primer viaje misionero estuvo alrededor de unos 15 años preparándose en la verdad de la palabra. Estoy hablando de este Pablo que llegó a esta historia en Filipos. Filipos, una iglesia pequeña, importante, pero necesitada. Una iglesia no rica, una iglesia no de gente pomposa, no de gente millonaria, una iglesia pequeña e iglesia necesitada de ayuda y colaboración. Y vemos en la historia que fue la iglesia de Filipos la que en múltiples ocasiones fue la única que ayudó al apóstol Pablo a cubrir diferentes necesidades. Y es que en la iglesia de Filipos existía el mismo espíritu que aparece en el libro de Hechos capítulo 4 cuando dice: y todos los que tenían nada sentían que tomaban para ellos mismos, sino que todo lo daban para bien de los demás. Ese era el mismo espíritu que había en la iglesia de Filipos. Y encontramos a este apóstol Pablo de Jesucristo que hace su primer viaje misionero. Pablo se convierte en un misionero. Pastor, ¿qué quiere decir la palabra misionero? Misionero es aquella persona que hace una misión. Qué revelador, ¿no? Qué profundo. Qué teología. El misionero es toda persona que hace una misión. Una misión dada por ¿quién? Una misión que está llena de propósito y de la voluntad de Dios. Ese es el misionero. Por lo tanto, Pablo sale en su primer viaje misionero a hablar de Jesucristo y del evangelio por todas partes. El mismo espíritu que dice en Hechos 13: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que yo les he encargado, para mandarlo a las misiones. ¿Sabe qué? Es el mismo espíritu que en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice: pero recibiréis poder para que me sean testigos. ¿Quiénes recibiremos poder? Los hijos de Dios. El mismo espíritu que aparta a Pablo es el mismo espíritu que en Hechos 1:8 te está diciendo a ti: necesitan recibir el poder de parte de Dios para que sean mi testigo, porque tengo una misión para ti. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Tengo un propósito para ti. Porque muchas veces que pensamos en misioneros, pensamos en Asia, pensamos en África, pensamos en Ruanda, pensamos en Guinea-Bissau, pensamos en muchos lugares. Sin embargo, tú puedes ser un misionero de Jesucristo si tienes una misión y un propósito dada por Dios. Sí, pastor, estoy de acuerdo. ¿Y cuál es ese propósito? Ya lo sabes. Mateo 28. Eat. Diga conmigo la palabra eat. Vamos, dígalo con alegría. Eat. Ahora, eso está al estilo castellano de los 1800. Cierto, toda la razón. Para nosotros, en el lenguaje actual, debo decir que Jesús dijo: ve. ¿Por qué no dices conmigo ve? Y no me refiero ve de ver, sino me refiero ve de ir. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Por lo tanto, todos los que estamos aquí el día de hoy somos de una u otra forma misioneros con un propósito del reino. Durante esos 40 días que Jesús estuvo en la tierra después de la resurrección, Jesús, si usted lee el libro de Hechos en el capítulo 1, dice que Jesús, antes de subir al cielo, estuvo
apareciéndoles repetidas veces a los discípulos. Juan habla de 6 apariciones. Sin embargo, en 40 días, 6 apariciones, creo que pasaron muchas más cosas que no están registradas en las Escrituras. Pero dice, durante estos 40 días Jesús le estuvo hablando a sus discípulos de el reino de Dios. Hermano, el reino de Dios es el propósito de Dios para cada uno de los que estamos aquí. El reino de Dios es que usted cumpla los propósitos del reino, los propósitos de su reino aquí en su alrededor. Esos son los propósitos del reino. Que Cristian, donde quiera que él esté lavando platos, ahí trabajando, él pueda cumplir los propósitos del reino. Que él pueda ser misionero donde Dios los está llevando. ¿Cuántos de ustedes nacieron en este país? El 90% de los que estamos aquí nacimos en otra ciudad. ¿Cierto? ¿Sabe que lo que caracteriza a un misionero es que es tomado de un lugar para ser llevado al otro para hacer la misión y los propósitos que Dios le ha dado? Por lo tanto, el 90% de los que estamos aquí ya cumplimos con esa gran característica. Dios te ha traído de tierras lejanas, te llamó, te trajo a esta tierra, no para que sigas viniendo a la iglesia a engordarte todos los domingos. ¡Qué lindo, qué hermoso! Dios te trajo de tierras lejanas para que vengas, recibas y que vayas a hacer la gran comisión. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Pastor, ¿cuándo nos vamos? Cuando usted quiera nos vamos. Pero ¿qué le parece si primeramente usted empieza a ser misionero en su casa? Empieza a ser misionero en su vecindario. Empieza a ser misionero en su trabajo. Porque muchos quieren subirse a un avión, pero ni siquiera se ha logrado ganar a la esposa que duerme con usted. No le ha podido hablar de Jesucristo al esposo que vive con usted. No le ha podido hablar a sus hijos. No le ha podido, no ha querido. Porque sí ha podido. Entonces nos vamos a dar cuenta que en el primer principio nos damos cuenta que Pablo es llamado por Jesucristo, pero también, además de Pablo, usted y yo somos llamados por Jesucristo para realizar una misión. 2, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Segundo propósito, el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia, este punto 2 está dividido en 3 aspectos. Primero, el llamado de la iglesia está enmarcado en Colosenses capítulo 4, verso 2, donde Pablo le dice a la iglesia en Colosas: dediquen siempre tiempo para orar y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje de Jesucristo. ¿Cuál es la primera responsabilidad de la iglesia? Primera responsabilidad de la iglesia es orar por los misioneros para que ellos libremente puedan anunciar el mensaje de Jesucristo. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Muchos no van, muchos no dan y muchos no oran. Querida iglesia, no se trata solamente de dar, se trata de que en tus oraciones diarias tú puedas decirle: Señor, oro por los misioneros que tenemos en Asia, que ellos puedan ser cubiertos con tu presencia y que puedan anunciar tu palabra todos los días sin ninguna restricción. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Segunda responsabilidad como iglesia es colaborar con las misiones. ¿Cómo puedo colaborar con las misiones? Económicamente puedes colaborar con las misiones. Como dijimos hace un momento, puedes ayudar económicamente y puedes orar por las misiones. De esa forma puedes hacerlo. Puedes involucrarte en equipos de trabajo para levantar fondos para las misiones. Querida iglesia, con este mensaje yo quiero poner en tu corazón que lo que estás haciendo está bien, está hermoso, preocupándote por tu familia, por tus hijos, alimentarte. Pero la idea de Jesucristo para la iglesia no termina ahí. No termina ahí.
parecemos a cristianos como esta historia que les voy a contar. Esta pareja se gana un tiquete, se ganan 2 tiquetes para irse a un crucero. Una pareja de escasos recursos. Les regalaron 2 tiquetes y los 2 tiquetes fueron los premiados. Se fueron con este crucero, no sé para dónde iba. Diga usted las Bahamas, diga usted Santiago de Chile, diga usted lo que quiera. ¿Cuántos han podido viajar en crucero? Qué bueno, yo no. Pero esta familia dijo, esta pareja dijo, nos ganamos esto, bueno, por lo menos ya tenemos esto que son los tiquetes. Lo que vamos a hacer para no morirnos de hambre en esta semana que estamos en alta mar, vamos a preparar sanguchitos y los vamos a llevar. Y cada día, cuando toque la comida, vamos a comer nuestro sanguchito. Mientras tanto, cuando estaban en el crucero, ellos se iban ahí para la proa a comer su sanguchito. En el 6º día, imagínense ya cómo estaba el sanguchito. Ya el pan estaba todo tieso. Sin embargo, empezaron a ver que a la hora del almuerzo, del desayuno y de la cena, pues no había nadie. Solamente ellos estaban en el barco, en la proa, y todo el mundo andaba desaparecido. Al final del crucero, se dieron cuenta de que era un crucero que tenía todo incluido. ¿Qué quiere decir todo incluido? Que podías dormir, que podías comer, que podías desayunar, que podías almorzar. Todo lo que te entrara en la barriga te lo podías comer. Y muchos cristianos están así. Solamente están comiendo las migajitas, andando el Ferrari en primera y en segunda. Muchos solamente comiendo el pan y que algunas veces está un poquito duro, como esta palabra el día de hoy. ¿Sabes qué? El Señor desea que tú tomes ese Ferrari y lo andes en quinta, en sexta y en séptima. El Señor desea que tú te sientes a comer los buffets que Él tiene para ti. Si tú te animas a ir, a caminar. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas leímos y aprendimos sobre la obediencia. Porque cuando tú obedeces la palabra, habrá bendición para ti. ¿Alguien me está escuchando? Si tú crees que has sido bendecido, haz lo que dice la palabra para que mire lo que es realmente la bendición de Dios sobre tu vida. Haz lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la promesa? La promesa está enmarcada en Filipenses capítulo 4, verso 19. Que muchos lo leemos en medio de las ofrendas. Muchos lo leemos a las iglesias. Ay, mi Dios pues suplirá todo lo que... Pero, wait. Un momento. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? ¿Bajo qué marco histórico está este texto? Porque muchas personas sacan textos para hacer los pretextos, para poner una realidad que está en sus mentes. Así se forman los dogmas. Sin embargo, cuando leemos el principio, el trasfondo y a quién se lo dice, Pablo le está diciendo a Filipos: mi Dios pues les suplirá todo. Y cuando la palabra del Señor dice todo, yo soy como un niño chiquito que yo me la creo. Y yo siento que es todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte, Eduardo, todo lo que te falte, Katia, todo lo que te falte, Elizabeth, en sus riquezas, no en mis riquezas, no en las riquezas del pastor, en sus riquezas Él te proveerá. ¿Pero a quién se lo está diciendo Pablo? A una iglesia que sabe ir. No es a cualquier iglesia. No es a cualquier persona. A una iglesia que sabe ir. Que sabe enviar.
Epafrodito. Epafrodito es el hijo de la iglesia, el líder de la iglesia, que dijo: yo quiero ir. Yo me apunto con ese viaje misionero. Hay que llevarle esto a Pablo. Yo se lo llevo. Y no crean que es de subirse en un avión y llegar en una hora. Hermanos, eso duró 6 meses para llegar a las manos de Pablo. Si usted lee el trasfondo histórico, Epafrodito se enfermó, casi se muere. ¿Cómo? ¿Haciendo la obra del Señor? Sí, haciendo la obra del Señor. Muchos creen que subirse a un avión, ay, qué lindo, pastor. ¿En qué viaja? ¿En primera clase? No viaja en primera clase. Ay, pastor, qué rica la... No, mi hermano, usted no sabe, o tal vez sí lo sabe, no lo sé, pero no es nada bonito dejar tu familia por 3, 4 semanas. No es nada bonito el decirle: me voy a subir a este avión, cuando la pastora está agarrándote la mano y se la está torturando porque le da pavor subirse a los aviones. Porque piensa que ese pájaro metálico se va a caer en cualquier momento. Y es que literalmente ese pájaro metálico se puede caer. Y el hacer la obra del Señor no me hace inmune a mí a que yo no pueda morir en un avión de esos. El Señor me protege, claro que sí. Pero estoy realizando su misión, que son sus propósitos. Y Él me puede llamar a la hora que Él quiera, me puede llamar. Y yo le voy a decir: Señor, aquí estoy. No es nada bonito irse a exponer a contagios, enfermedades, situaciones difíciles. Pero muchas personas piensan que el ser misionero es lo más fácil que hay. Es difícil. Hoy en el mundo hay 82,000 misioneros de muchas denominaciones. Para la cantidad de personas que hacen falta de tocar en el mundo, cada misionero de estos 82,000 tienen que ganar a 8 millones para Cristo. Es un número enorme. Por eso, ¿sabe qué? Por primera vez lo voy a decir aquí en Estados Unidos, lo he dicho mucho en Santiago de Chile. En Santiago de Chile estamos orando, y lo pongo en su corazón, para que oremos juntos. Ya se plantó la iglesia. Lo logramos hacer con la ayuda de todos los que estamos aquí. Porque la iglesia es el mejor ente de expansión y de propagación del evangelio en cualquier lugar. La iglesia ha sido fundada. Los hermanos están animados. Pero ¿sabe qué? El plan no termina en la iglesia. Estamos en búsqueda de una propiedad. Y no cualquier propiedad. Estamos en búsqueda de un edificio donde pueda ser nuestro local de culto, donde pueda ser además la sede de la denominación y donde pueda ser también la base misionera, donde muchos jóvenes de Sudamérica se estarán entrenando y serán enviados desde ahí hacia Asia, hacia China, hacia África. ¿A dónde serán entrenados? En la base misionera de Santiago de Chile. La misión es enorme. Pero yo soy de esos que, por más grande que sea la misión, yo doy un paso y yo sé que Él da el otro por mí. Y yo doy un paso y nos movemos por fe. Esa ha sido la marca de nuestro ministerio, siempre moviéndonos por fe. Así que, hermanos, el día de hoy quiero llenarles de ánimo y quiero motivarles a que seamos la iglesia que va. Que seamos la iglesia que toma la palabra de ir por todo el mundo. Todo el mundo comienza desde lo más cercano, desde Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria. Eso quiere decir desde mi familia, desde mi vecindario, desde lo más cercano que tengo en mi trabajo, hasta donde sea que el Señor te lleve. Y si estás deseando ir a hacer misiones, allá en Santiago de Chile hay una iglesia que te quiere conocer y que está dispuesta a trabajar contigo para ganar a todo Sudamérica y el mundo para Cristo. La misión es enorme. Solamente ocupamos una fe enorme de cada uno de ustedes para lograr hacer esto. ¿Alguien dice amén a esto? Les pido a los chicos que suban, por favor.
¿Cuál es la promesa? La promesa es que nuestro Dios pues suplirá todo lo que nos falte. ¿A quiénes? Aquellos que oran por los misioneros, aquellos que dan a las misiones y aquellos que van a hacer misiones.